Le doy la bienvenida. Hoy es domingo, el tercero de Pascua. Estamos continuando en nuestras lecturas de los leccionarios del ciclo B. Le invito a disponer el oído, la mente y su corazón para que escuchemos la buena noticia que nos propone la liturgia en este domingo. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos desde el 35 hasta el 48. En aquel tiempo contaban los discípulos lo que les había pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando se presenta Jesús en medio de ellos y les dice: paz a vosotros. Llenos de miedo por la sorpresa, creían ver un fantasma. Él les dijo: ¿por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro interior? Mirad mis manos y mis pies, soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que un fantasma no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies, y como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tenéis ahí algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos, y les dijo: esto es lo que os decía mientras estaba con vosotros, que todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí tenía que cumplirse. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las escrituras, y añadió: así estaba escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto. Palabra del Señor. Vamos a ir a nuestra reflexión, la que tenemos propuesta para este día. Pero les propongo que antes de escuchar de las reflexiones de cada texto bíblico, ustedes se acerquen a la lectura bíblica para que haya una mejor conexión de entendimiento entre lo que ustedes leen y lo que aquí racionalizamos. Nuestra primera lectura. Continuamos la lectura del libro de los Hechos Apostólicos, hoy en el capítulo 3. Estamos en el discurso de Pedro narrando el querigma o anuncio de lo que está ocurriendo en la comunidad cristiana respecto a la plenitud del Espíritu Santo después de la muerte del Hijo de Dios como Salvador de la humanidad, para vivir la plenitud de la manifestación del proyecto de Dios. El pasaje que hemos leído en el capítulo 3 de los Hechos Apostólicos, versículos del 13 al 15 y del 17 al 19, presenta un discurso de Pedro después de que él y Juan sanaran a un hombre cojo en la entrada del templo. Aquí está una propuesta que aborda varios aspectos. Vamos a tener en cuenta unos aspectos históricos, unos aspectos teológicos, unos aspectos espirituales, y también vamos a dar un poco de interpretación al texto que acabamos de leer. Miremos la propuesta histórica. Aquí vamos a tener en cuenta dos temas importantes: el contexto del discurso y la importancia del templo en Jerusalén. Vamos con la primera, contexto del discurso. Este pasaje ocurre poco después de la efusión del Espíritu Santo en Pentecostés, cuando Pedro y Juan sanan milagrosamente a un hombre cojo en la puerta del templo de Jerusalén.
Este evento tuvo un gran impacto en la multitud que se reunió, lo que llevó a Pedro a aprovechar la oportunidad para predicar el Evangelio, para comunicarles la buena noticia de que el Mesías se había establecido y estaba resucitado. En segundo lugar, miremos la importancia del templo en Jerusalén. El hecho de que el milagro ocurra en el templo agrega un significado especial al evento. El templo era el centro religioso y cultural de la vida judía, y la santidad milagrosa en ese lugar sagrado atraía la atención y el asombro de la multitud, proporcionando a Pedro una plataforma para predicar acerca de Jesús. Sin contar que nos están dando un aporte de que, a pesar de que ellos cumplían una función o una misión encargada por Jesús, ellos seguían cumpliendo la tradición. En este caso es ir al encuentro del templo para los momentos de oración o lo que haya necesidad de ir a hacer en el templo. Lo mismo que hizo Jesús cuando viajó varias veces a Jerusalén para ir al templo a cumplir con ciertas festividades religiosas. Miremos ahora la propuesta teológica. Aquí también tenemos dos temas importantes: la exaltación de Jesucristo y el llamado al arrepentimiento y la conversión. Vamos con la primera, la exaltación de Jesucristo. Pedro enfatiza la exaltación y la gloria de Jesucristo en su discurso. Él identifica a Jesús como el santo y el justo, el autor de la vida, quien fue crucificado injustamente, pero a quien Dios resucitó de entre los muertos. Esta declaración resalta la centralidad de la resurrección de Cristo en el mensaje cristiano y su significado redentor para la humanidad. Segunda propuesta teológica, el llamado al arrepentimiento y conversión. Pedro suplica a la multitud a arrepentirse y convertirse para que sus pecados sean perdonados. Este llamado de arrepentimiento es una parte esencial del Evangelio cristiano, ya que reconoce la necesidad humana de la reconciliación con Dios y la transformación espiritual que viene a través de Cristo. Esta enseñanza, si posiblemente es inspirada en los apóstoles por causa del Espíritu Santo, pues hemos de recordar que esta enseñanza la conocimos de labios de Juan el Bautista, y Jesús la escuchó de él y luego empezó a proclamar esta misma enseñanza. Ahora son los apóstoles, los enviados, los que continúan la misión de evangelizar para que exista en la persona arrepentimiento para perdón de pecados. Por supuesto, la Iglesia continúa la misma misión: predicar y anunciar el arrepentimiento, que fue lo que estuvimos meditando y contemplando todo el tiempo de la Cuaresma, para tener un proceso de conversión y establecer una buena relación con Dios, con los hermanos, por supuesto con la ecología. Miremos la propuesta espiritual. Aquí tenemos un tema importante: la esperanza del perdón y la restauración. Pedro ofrece esperanza a la multitud al proclamar que a través del arrepentimiento y la fe en Jesucristo pueden experimentar el perdón de los pecados y la restauración espiritual. Este mensaje resalta la misericordia y la gracia de Dios, que ofrece la posibilidad de una nueva vida en Cristo a todos los que se vuelvan hacia Él con sinceridad. Es decir, que quien se reconcilia obtendrá una vida nueva y, por supuesto, una vida venidera después de la muerte. Y miremos la propuesta interpretativa. Aquí tenemos dos temas importantes. Una de ellas es la continuidad que existe con el Antiguo Testamento, este relato que estamos nosotros leyendo, y la relevancia para la actualidad.
Miremos el primer tema, continuidad con el Antiguo Testamento. Pedro está conectando el mensaje del Evangelio con las profecías y promesas del Antiguo Testamento, resaltando la continuidad entre la obra redentora de Cristo y la revelación de Dios en la historia de Israel. Esto subraya la centralidad de Jesucristo en el cumplimiento de las Escrituras y el plan salvífico de Dios para toda la humanidad. Y miremos la relevancia para la actualidad. El llamado al arrepentimiento y la conversión proclamado por Pedro sigue siendo relevante en la actualidad. Este pasaje nos desafía a examinar nuestras propias vidas, a arrepentirnos de nuestros pecados y a poner nuestra fe en Jesucristo como Señor y Salvador. Nos recuerda que el perdón y la gracia de Dios están disponibles para todos los que se vuelvan a Él con corazón contrito y humilde. ¿Qué podemos concluir entonces en este relato de los Hechos Apostólicos en su capítulo 3? Este relato nos ofrece una visión rica y profunda sobre ese mensaje proclamado por Pedro después de que realiza un milagro en el templo, y nos desafía a conocer la gloria y el poder de Jesucristo para arrepentirnos de nuestros pecados y a poner nuestra fe en Él como el único camino hacia la salvación y la vida eterna. Ante esta propuesta que se nos hace a nosotros de nuestra primera lectura en este domingo, tercero de Pascua, vamos a responderle al Señor, al Espíritu Santo de manera especial, con el Salmo 4. Y que resuene en nuestra mente, en nuestro corazón, esa frase de la antífona que vamos a repetir o que ya hemos repetido en las Eucaristías del día de hoy. Haz brillar sobre nosotros la luz de tu rostro, Señor. El Salmo 4 es una oración de confianza en el Dios de los profetas. Los párrafos que hemos leído son la expresión de quien en sus momentos de necesidad confió en Dios y Él respondió con generosidad. Cuando hemos sido cautivos por las esclavitudes, en la angustia nuestro escudo y defensor ha sido el Señor. Él escucha nuestra súplica si alejamos el pecado de nuestra vida que nos hace miserables. Tener a Dios de nuestra parte trae más alegría, pues es la prosperidad completa que está de nuestra parte si tenemos comunión continua con Él. David nos revela cómo, a pesar de la naturaleza de la necesidad, no debemos llenarnos de ansiedad porque Dios nos fortalece, nos protege, nos ayuda y con Él siempre saldremos victoriosos, llenándonos de bondad y paz que el amor de Dios da, porque es la respuesta a toda necesidad. Y cuando nos entregamos de corazón a sus promesas, a su enseñanza, se nos da en abundancia. Esto satisface más que cualquier bien material que nos ofrezca este mundo. El Salmo 4 podemos descubrir que es un himno de confianza en Dios en medio de la adversidad. Ya lo dije, escrito por el rey David. Este salmo aborda temas como la confianza de la protección divina, la búsqueda de paz y la seguridad en Dios frente a los enemigos y las preocupaciones de la vida. ¿Qué nos propone a nosotros el versículo 2 que ya leímos? Porque hoy hemos leído el versículo 2, el 7 y el 9. El versículo 2 refleja la frustración y la decepción de David ante aquellos que lo calumnian y difaman. David se enfrenta a la injusticia y la maldad de aquellos que lo rodean, pero encuentra consuelo en la justicia y la verdad de Dios. Hemos leído el versículo 7. ¿Qué encontramos allí? Pues allí David reconoce que la verdadera alegría y satisfacción provienen de la presencia y el favor de Dios.
más que de la riqueza material o el éxito mundano. Aunque otros puedan confiar en sus propios recursos y prosperidad, David encuentra su gozo en la bendición y la provisión de Dios. Y el versículo 9. Este versículo revela la profunda confianza de David en la protección y el cuidado de Dios, a pesar de las dificultades y los peligros que enfrenta. David descansa siempre en la paz de Dios, sabiendo que Él es su refugio y su fortaleza. Esta afirmación refleja la convicción de que la verdadera seguridad y tranquilidad solo se encuentran en una relación íntima con Dios. ¿Qué podemos concluir del Salmo 4? Pues este salmo nos recuerda la importancia de confiar en Dios en medio de las pruebas y tribulaciones de la vida. Nos anima a buscar la verdadera alegría en su presencia, a encontrar la paz en su amor y a descansar en su protección constante. Estos versículos que hemos leído, el 2, el 7 y el 9, resaltan la firmeza de la fe de David y nos inspiran a cultivar una confianza similar en Dios en todas las circunstancias. La propuesta de la segunda lectura. En la primera lectura se nos ha hablado del anuncio del sacrificio de Jesús para redimir a la humanidad. En esta lectura de la primera carta del apóstol San Juan, en su capítulo 2 y primeros 5 versículos, se nos recuerda la cruel muerte de Jesús y cómo debemos aprovechar el sacrificio de Jesús para sumergirnos en la muerte del Señor. Recomendación: mantenernos en gracia para tener victoria en este ejercicio. Leer, meditar, guardar, contemplar y enseñar su palabra, amar su mandamiento. Este es el mejor gesto de mantenerse fiel al Señor de la gloria. El texto que hemos leído presenta una rica combinación de elementos que vamos a irnos, como hicimos con la primera lectura, algunos elementos históricos, algunos teológicos, alguna parte de espiritualidad que nos pueda aportar, y vamos a interpretar también el texto que nos propone a nosotros el apóstol Juan sobre la relación del creyente con Dios y su compromiso con la vida en Cristo. Miremos la propuesta histórica. Tenemos como dos temas importantes: el contexto de la carta y el cuidado pastoral. Esa es la propuesta histórica de la carta. La primera propuesta, contexto de la carta. Esta primera epístola de San Juan fue escrita para fortalecer la fe y la comunión entre los creyentes en Cristo en medio de desafíos teológicos y espirituales. Aunque el contexto histórico específico puede ser difícil de precisar, se cree que la carta fue escrita para comunidades cristianas enfrentando la influencia de herejías y falsas enseñanzas. Y miremos que el aporte de la carta es un cuidado pastoral. El tono de la carta sugiere que Juan escribió con un corazón de pastor preocupado por el bienestar espiritual de sus lectores y de las comunidades a las cuales podía leerse este texto bíblico. Su objetivo era fortalecer su fe, recordándoles la verdad del Evangelio y llamándolos a una vida de obediencia a Cristo Jesús, el resucitado. Miremos qué propuesta teológica podemos encontrar en este relato. Tenemos aquí dos propuestas: abogado y propiciación, y obediencia y amor a Dios. Vamos con la primera: abogado y propiciación. Juan presenta a Jesucristo como nuestro abogado ante el Padre, Dios. Jesús intercede en nuestro favor, asegurando
el perdón de nuestros pecados a través de su sacrificio expiatorio en la cruz. La noción de propiciación destaca el hecho de que Jesús, mediante su muerte, satisface la justicia divina y reconcilia al hombre con Dios. Interesante ver un aporte más, porque siempre hemos dicho que nuestro defensor y nuestro paráclito, que es lo mismo, y nuestro abogado es el Espíritu Santo. Pero la propuesta aquí es que Jesús también es el abogado, el defensor. En este caso es Jesucristo resucitado, que viene siendo el mismo Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Segunda propuesta: obediencia y amor a Dios. Juan enfatiza la relación inseparable entre el amor a Dios y la obediencia a sus mandamientos. Para el apóstol Juan, el amor genuino por Dios se demuestra no solo en palabras, sino también en acciones obedientes que reflejan la voluntad de Dios. Esta obediencia es la evidencia de una verdadera comunión con Dios. Hemos oído hablar en muchas ocasiones que solo para salvarnos necesitamos creer. Es cierto, pero creer va más allá, que es lo que nos dice aquí el apóstol San Juan. No solo se demuestra con palabras, decir yo creo, sino que también nuestras acciones deben ir acompañadas de lo que nosotros decimos. Miremos la propuesta espiritual. Tenemos dos temas importantes también en este aporte espiritual que nos hace la carta del apóstol en nuestra segunda lectura. Un crecimiento espiritual y la confianza en la intercesión de Jesús. Miremos la primera, crecimiento espiritual. Juan llama a sus lectores a un crecimiento espiritual continuo. Esto implica una vida de obediencia a los mandamientos de Dios y un compromiso constante con la verdad del Evangelio. A través de este crecimiento espiritual, los creyentes van experimentando una comunión más profunda con Dios y una transformación en su carácter y conducta. Oído. Esta transformación espiritual nos transforma a nosotros, nuestro carácter y nuestra conducta, nuestro comportamiento. Por eso es importante calar y poner la mente y el oído en cada una de las palabras que se dicen. En ocasiones no las explico, y por no explicarlas puede pasar todo de manera desapercibida. Y a pesar de que nos dice el apóstol, esa carta sirve para el crecimiento espiritual de todos los que participan de la comunidad. ¿Cómo? Sí, a mí me alimenta la carta de una manera espiritual. Lo importante es que yo, al acercarme a sus letras, me doy cuenta que va transformándome, porque es la palabra del Espíritu de Dios que está inmersa en esa palabra y que me va transformando mi carácter. Yo puedo ser de determinada manera y muchos dicen, yo soy así y qué pena, pero no cambio. Así nací y así crecí y así soy y no voy a cambiar. La palabra de Dios, si nosotros la dejamos calar por nuestro oído y que llegue al corazón, ella nos va volviendo a nosotros más sutiles. Mantenemos nuestro carácter, pero nos vamos modelando. Va Dios modelando nuestro corazón y va transformando esa violencia que hay dentro de nosotros en amor profundo. Se mantiene el carácter, nos volvemos nosotros más sensibles, más amorosos y por supuesto se cambia nuestra conducta. Dejamos de ser severos, debemos de ser nosotros fundamentalistas, rigurosos y nos volvemos más laxos, que es lo que pretende Jesús. Si no hay laxitividad, ¿para qué hubiese dicho Jesús, si alguno se encuentra sin pecado, que arroje la primera piedra? No, Jesús que hubiese dicho si no hubiese laxitud en él, en su corazón. La ley dice que esta mujer debe morir apedreada, lancen la primera piedra. Y a veces nosotros
nos convertimos en jueces más severos que el mismo Jesús. Cuidado, no nos vaya a nosotros a atropellar la arrogancia. Segunda propuesta espiritual: confianza en la intercesión de Jesús. La certeza de tener a Jesús como nuestro abogado y propiciación nos brinda consuelo y seguridad en nuestra relación con Dios. Podemos confiar en que Jesús intercede en nuestro favor ante el Padre, asegurando nuestro perdón y restauración cuando fallamos. ¿Y qué podemos interpretar de este texto? Dos temitas importantes: vida en Cristo y el cuidado pastoral y exhortación. Miremos la primera: vida en Cristo. El apóstol Juan nos llama a vivir una vida íntegra y coherente en Cristo, marcada por la obediencia a sus mandamientos y el amor genuino por Dios y por los demás. Ojo, obediencia a sus mandamientos y el amor genuino por Dios y por los demás. Aquí no nos están diciendo que debemos nosotros ser como Dios, jueces, para ser jueces ante los demás. Debemos tener amor por Dios y por los demás. Esta vida en Cristo es la evidencia de nuestra verdadera comunión con Dios y nuestra identidad como hijos amados. Y miremos la segunda propuesta de interpretación: un cuidado pastoral y exhortación. A través de esta carta, Juan ejerce su cuidado pastoral sobre todos los que escuchen esta voz, esta palabra, estas letras, sobre cada una de las comunidades a las cuales llegan sus letras, recordándoles la verdad del Evangelio y exhortándoles a vivir vidas que reflejen su identidad en Cristo. Su enseñanza es relevante para los creyentes de todas las épocas, recordándonos la importancia de vivir en obediencia y amor a Dios en medio de un mundo que frecuentemente se desvía de la verdad. ¿Y qué podemos nosotros concluir en esta primera carta del apóstol San Juan en su capítulo 2? Esta parte de la carta que hemos leído nos presenta una enseñanza profunda sobre la relación de cada uno de nosotros como creyentes con Dios y mantener la vida en Cristo. A través de su enseñanza teológica de esta carta, de todo el aporte espiritual que nos hace, Juan nos desafía a vivir vidas que reflejen nuestra comunión con Dios y nuestro compromiso con la verdad del Evangelio. La propuesta del Evangelio. En este día en donde continuamos celebrando la gran experiencia de la resurrección, en este caso el evangelista Lucas, en este domingo, sigue narrando el autor el relato de los discípulos camino a Emaús. Discípulos que salen a anunciar la resurrección en su capítulo 24. El miedo y temor que nos embarga a muchos lo padecemos porque hemos dejado de confiar en Dios y hemos puesto la seguridad en cosas o en otras personas que en algún momento nos pueden defraudar, faltar y conducir a la frustración. El Señor resucitado es el único que puede colmarnos de su espíritu, que nos da paz y el gozo de saber que Dios es eterno y no deja de ampararnos en los momentos de flaqueza. El Evangelio de este día, de la resurrección, continúa narrando lo que meditamos el día de ayer. La obediencia que tuvieron los discípulos del Maestro en anunciar su llegada y el deber que nos corresponde en decirle a los que nos rodean que el Cristo está vivo, ha resucitado. Quien proclama que Jesucristo es el Señor y está vivo en medio de nosotros, manifiesta y hace presente al Señor en cada paso que da,
El relato quiere revelar que al Señor que nosotros rendimos culto es el esperado. No debemos esperar a nadie más. El testimonio que han venido dando los llamados por Jesucristo, de su presencia real en este mundo, debe ser aceptado y replicado por quienes hemos escuchado esta gran noticia. Así veremos la gloria de la resurrección en medio de nosotros. En este día, en donde continuamos celebrando la gran experiencia de la resurrección, ya hoy, nuestro tercer domingo, hoy es el día 15 de la resurrección. Sigue narrando el autor el relato de los discípulos camino a Emaús. Discípulos que salen a anunciar la resurrección. En este tiempo que estamos viviendo la verdadera alegría, emoción que debe ser fruto de la presencia del Espíritu en nuestras vidas, el mundo en medio de su desorden está ausente de ella, de esa alegría. Debemos entonces ser testigos de la resurrección, llegar a quienes aún permanecen tristes, para contarles la buena noticia, la buena nueva, para hablarles del Evangelio. Quienes hoy tienen ausente en su vida la alegría necesitan que les sea anunciado el mensaje de la resurrección. Este anuncio ayudará a conquistar un reino para Dios. La tristeza y la amargura hace perder la esperanza que trae la Iglesia de Jesucristo y desvía del camino de la verdad, pero abre caminos para los bautizados a contribuir en el anuncio misionero de la resurrección. El texto que hemos leído hoy del evangelista San Lucas, su capítulo 24, pero en este caso versículos desde el 35 al 48, que es la continuación, narra la aparición de Jesús resucitado a sus discípulos después de su encuentro con los discípulos en el camino de Emaús. Aquí está una propuesta que aborda los aspectos, vamos a tener en cuenta históricos, aspectos teológicos, vamos a tener en cuenta también qué aporte espiritual nos hace el evangelista Lucas y vamos a dar su aporte interpretativo. Miremos la propuesta histórica. ¿Qué tenemos en este caso? Dos temas importantes para tratar: el testimonio de la resurrección y la consolidación de testimonios. Vamos con la primera: testimonio de la resurrección. El pasaje que hemos leído hoy proporciona un relato histórico del encuentro de Jesús resucitado con sus discípulos. Estos eventos ocurrieron poco después de la resurrección de Jesús y son registrados por Lucas como parte de su investigación sobre los acontecimientos relacionados con la vida, muerte y resurrección de Jesús. En realidad, el evangelista nos está contando la experiencia que vivió la comunidad después de que descubrieron que Cristo Jesús estaba resucitado. Descubrieron la identidad del Señor y vieron que ellos estaban llamados a cumplir una misión importante: anunciar que el Mesías había llegado. Segundo tema: consolidación de testimonios. La narrativa del evangelista Lucas en su capítulo 24, los versículos que hemos leído hoy, refleja la consolidación de los testimonios de la resurrección de Jesús por parte de múltiples testigos presenciales, lo que contribuye a la credibilidad histórica de estos eventos. Hoy en día, muchos podemos esperar o querer esperar que el resucitado se nos aparezca para que nosotros volvamos a creer o nos convirtamos en testigos de la resurrección. Y podemos ser como Tomás: hasta que yo no lo vea, hasta que él no se me aparezca, yo no creeré. Ya Jesús lo hizo en un primer momento a los hombres de confianza, de su confianza, que él llamó y a los que él formó. Ellos son los testigos auténticos. Hoy en día tenemos otros testimonios, acerquémonos a ellos. Milagros eucarísticos, conversiones de muchas personas,
curaciones en tiempos actuales. Todo esto son testimonios de la acción salvadora de Jesús en nuestras vidas y que Él sigue vivo en medio de nosotros. Miremos dos temas importantes en nuestra propuesta teológica del relato que hemos leído del evangelista San Lucas. Propuesta teológica: el cumplimiento de las Escrituras, y en un segundo lugar, el mandato de la predicación. Vamos con el primero: cumplimiento de las Escrituras. Jesús explica a sus discípulos cómo su muerte y su resurrección cumplen las profecías del Antiguo Testamento. Este énfasis en el cumplimiento de las Escrituras resalta la continuidad y coherencia del plan redentor de Dios a lo largo de la historia de la salvación. Y vamos ahora con la segunda propuesta, que es el mandato de la predicación. Jesús ha comisionado a sus discípulos para que sean testigos de su resurrección y prediquen algo fundamental, que Él está vivo. ¿Pero para qué nos sirve eso? Para que las personas empiecen a tener un proceso de cambio, de conversión. Primero, el arrepentimiento, y segundo, el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Esta comisión enfatiza la importancia de la misión evangelística de la Iglesia y su papel de proclamar el Evangelio al mundo, y podemos decir a todos, porque eso es lo que hace que nuestra Iglesia sea católica. La catolicidad implica que el Evangelio se anuncia a todos, y que esta propuesta es para que el que quiera, la Iglesia abra sus brazos y lo acoja como un resucitado más, testigo de la resurrección. ¿Qué aporte espiritual nos hace a nosotros el texto bíblico? Tenemos dos temas importantes: la revelación de Jesús resucitado y el poder del Espíritu Santo. Primera propuesta: revelación de Jesús resucitado. La aparición de Jesús resucitado a sus discípulos les fortalece su fe y al mismo tiempo les ofrece consuelo y esperanza. Este encuentro transforma sus corazones y les capacita para ser testigos valientes de la verdad del Evangelio. En su época hay persecución, hay contrariedad porque hay enemigos del anuncio de la resurrección. Uno de los enemigos de ellos, los saduceos, que es la clase más fuerte y mínima, por supuesto, pero poderosa porque eran los más ricos entre los judíos, pero hacían parte de las autoridades del templo. Ellos no creían en la resurrección. Entonces, quien predicara la resurrección era un enemigo más. Ahora bien, muchos judíos se estaban convirtiendo a este nuevo movimiento, a esta nueva experiencia del caminar detrás del resucitado, o al menos de los discípulos del resucitado. Estaban perdiendo adeptos los judíos, unos enemigos más. Estas divisiones causaban riñas, problemas, dificultades, y un enemigo más serían las autoridades romanas. Y muchos, sin contar de otros tantos que eran enemigos de las nuevas experiencias que nacían, en este caso, anunciando a un resucitado. Entonces, este texto bíblico está animando a cada uno de ellos, de los testigos, para que continúen la misión de seguir predicando la resurrección. Quien predique al resucitado, por supuesto, después de su muerte, resucitará. Era la propuesta que se hacía. Tenemos la segunda propuesta espiritual que se nos hace por medio de este texto bíblico: el poder del Espíritu Santo. Jesús promete enviar el Espíritu Santo para capacitar a sus discípulos en su misión de predicar el Evangelio. Esta promesa resalta la importancia del Espíritu Santo en la vida y ministerio de la Iglesia, capacitándola para llevar a cabo la obra de Dios en el mundo.
Y miremos qué propuesta interpretativa podemos encontrar en el relato que hemos leído hoy, ya acercándonos al final de esta reflexión. Serían dos temas importantes: la continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y el encuentro transformador con Cristo. Miremos la primera propuesta: continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. La explicación de Jesucristo sobre el cumplimiento de las Escrituras subraya la continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y cómo ambos apuntan la obra redentora de Cristo. ¿Qué están diciendo acá? ¿O qué está diciendo el evangelista Lucas? Le está diciendo a los creyentes, bien sean judíos o gentiles, existía una propuesta que era la Tanaj, es decir, la Torá, los libros Nevi'im y los libros Ketuvim. ¿De qué estamos hablando acá? La Torá es el Pentateuco. ¿Qué es eso? El libro de la instrucción, o los libros de la instrucción, los libros de la ley, los libros de la norma, los 5 primeros libros de la Biblia. También tienen en este momento los libros Ketuvim, los libros Nevi'im. Nevi en hebreo es perfecto, profeta, y Nevi'im es el plural, los profetas. Estos textos bíblicos de los profetas, que es en lo que han puesto la confianza todos los judíos, porque son los profetas los que hablan en el nombre de Dios, son los intermediarios. Por eso esto es y está contenido en ella la palabra de Dios. Y los últimos libros, los libros históricos o los Ketuvim, libros hagiógrafos o libros históricos. Estos libros se extienden, ya no estamos leyendo, estoy hablando en la época de Jesús, en la época de la resurrección de Jesús. Este es el Evangelio de Lucas. Entonces Lucas está diciendo, aparte de esto, aparte de toda la promesa que está hecha en el Antiguo Testamento, que está comprendido por estos 3 grupos de libros, la historia de salvación continúa, y aquí la estamos contando con el Evangelio. Si se proponía, si había promesa de la llegada de un Mesías, de un Salvador, el Salvador ha llegado. La otra propuesta es el encuentro transformador con Cristo. El relato del evangelista Lucas en su capítulo 24 y lo que hemos leído hoy, versículos del 35 hasta el 48, nos recuerda que un encuentro genuino con Jesús resucitado transforma vidas y capacita a los creyentes para ser testigos efectivos de su gracia y poder. Ejemplo es el Evangelio. Cuando a Jesús lo cogieron preso, sus acompañantes huyeron y lo abandonaron. Cuando ellos tienen un encuentro personal con el resucitado, los capacitó a todos ellos para que, por la fuerza del Espíritu Santo, se apartara de sus vidas el temor, el miedo, la inseguridad, el temor de morir, y salieran a anunciar que Él estaba vivo en medio de ellos, en sus vidas, y que Él había dejado una enseñanza que debían acoger para que muchos que la acojan sean también salvos, ser testigos efectivos de la gracia que concede el resucitado y el poder que tiene, un poder que sigue actuando para el día de hoy. Concluimos entonces. El texto que hemos leído ofrece una perspectiva del encuentro de Jesús resucitado con sus amigos, con sus discípulos. Este pasaje nos desafía a considerar la realidad de la resurrección de Jesús y su impacto transformador en nuestras vidas y en la misión de la Iglesia en el mundo. Hemos llegado al final de este encuentro en este domingo. Les deseo
un feliz día, feliz comienzo de semana. El Señor nos siga colmando de su alegría y de su bendición. Y les dejo este mensaje importante. Antes de irnos, un agradecimiento muy especial para ti que das manito arriba o me gusta en cada video de YouTube. Por supuesto, video que le haya gustado. Amar es evangelizar y compartir este video o podcast es evangelizar. Gracias por contribuir en la evangelización. Varias personas de otros países que se acercan a estos comentarios se han preocupado por hacerme abrir una cuenta de PayPal Colombia, que es una plataforma que ofrece a los usuarios de este país y del resto del mundo un servicio de pagos electrónicos que actúa como una capa adicional de seguridad y comodidad en los pagos digitales. Mi dirección es el correo electrónico yesidpenuela@yahoo.es y allí podrá quien lo desee hacer su aporte económico por el trabajo diario que he venido desempeñando desde hace ya más de 6 años. Desde ya, gratitud inmensa y cuente que usted está entre mis oraciones. Felicidades, bendiciones abundantes. Dios nos siga bendiciendo.